Pablo Jimeno, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? ¿Preocupante ese frenazo en la creación de empleo? Bueno, vamos a coger un poco de perspectiva porque la tasa sigue siendo inaceptable, el doble de la media europea, un 14% estamos, algo inaceptable. Los datos de marzo son reguleros, tampoco para tirar cohetes, pero sí es verdad que el único dato positivo que tiene el Gobierno para acomodarse ahora en el ámbito económico, pues es precisamente que estamos ya en unos niveles de afiliación casi prepandémicos. Estamos en 19.384.000 personas afiliadas, que no es mal dato para la que podía haber caído con la pandemia. Estamos también en 3.105.000 afiliados al paro actualmente. Y bueno, pues es mejor comparativamente con la que está cayendo. Es el único dato un poco general económico, yo creo que al que el Gobierno se puede agarrar. Todo lo demás cae en granizos. No te voy a hablar de la reducción de las previsiones del Producto Interior Bruto, de la inflación del 9,8, no te voy a hablar de la subida de las materias primas, no te voy a hablar del IPC, no te voy a hablar de la subida de tipos en un país eminentemente endeudado como es el nuestro, con 1,4 billones de euros. ¿Y por dónde cogerlo? Pues si yo fuera asesor del Gobierno, le diría, efectivamente, podéis hablar de los datos del paro y poquito más. Si yo fuera, condicional, no eres asesor de... Condicional. Había quien decía, ojo, que estamos en datos casi parecidos a los del boom, a los de la burbuja inmobiliaria, que después nos dejó algunos problemas. Está claro que no. José Luis, hay que coger un poco de perspectiva también de por dónde están sufriendo el sector empresarial. O sea, un país con salud es el que tiene empleo. Estamos hablando de la parte de la construcción, pero están sufriendo, claro que están sufriendo, porque la construcción necesita de unos materiales que se han encarecido. Estamos en unos datos de inflación que, por cierto, a mi parecer, recuerdo, en el Cascabel y con vosotros a finales de año, y decíamos que la inflación se podía disparar, aquello que veían tan contraído, ¿no? Pues la inflación les hace mucho daño al sector de la construcción, porque los materiales que están comprando, el transporte está subiendo, y veremos si el 9,8 que tenemos hoy es una alegría comparativamente con el que podemos tener en 2 o 3 meses. Es muy preocupante la inflación, que parece que es el empobrecimiento silencioso. Sería interesante, no sé si nos va a dar tiempo o no, pero yo traía preparada una pequeña comparativa de lo que nos hemos empobrecido en 2020, sí, por supuesto, que fue un año muy duro, muy duro. José Luis, mira, la deuda que teníamos era como a 1,1 billones de euros. Aumentamos en 300.000 millones. Esto quiere decir que tú y cada uno de los de tu familia os empobrecisteis en 6.000 euros que el Estado nos va a sustraer del bolsillo para pagar la deuda que hubo. Entonces tú económicamente podrías pensar, ¿cómo fue el 2020 para nosotros? 6.000 euros y qué más. Este 2022 va a ser terriblemente peor para nuestros bolsillos. El 9,8% de inflación, más la subida de impuestos, más la subida de las hipotecas. No sé si tienes hipoteca, José Luis, pero te va a ir subiendo el Euribor. Todos los españoles. Pues ya está prácticamente en cero. Y exactamente igual que tu bolsillo y el mío, los señores de la construcción, que estamos hablando de ellos, de cómo les está yendo de bien o de mal, los señores del transporte que estaban en huelga, las pescaderías, el sector agroalimentario, están sufriendo todos, con lo cual estamos tensionando el sistema y veremos cómo respondemos a esto económicamente. ¿Cómo se puede explicar que, habiendo dicho, como nos han dicho, que España es, por ejemplo, la economía en principio menos afectada por la guerra en Ucrania, cómo es posible que con ese punto de partida los precios suban también en España el doble que la media europea? Bueno, efectivamente está subiendo. Vamos a ver, España tiene unas características macroeconómicas que hay que analizar. Tenemos 3 factores muy importantes que no somos capaces de controlar. El primero es que somos un país normalmente muy endeudado, más que la media, y no somos capaces de controlar los tipos de interés. Es algo que no podemos controlar. La política monetaria nos viene de Europa, los tipos suben y demás. Ese es el primer factor. El segundo es que dependemos de los 78 millones de turistas que venían prepandemia y no podemos controlar los virus, no podemos controlar que eso se frene. Y el tercer factor que también nos influye mucho es el petróleo. No tenemos energías propias, no las hemos trabajado y el petróleo estaba a $130 el barril. Con lo cual, ¿esto qué hace? Que sube la cesta de la compra, sube el IPC y si sube el IPC hay más inflación. Y si hay más inflación tenemos un problema gordo, gravísimo, y más con un gobierno que pone las pensiones y dice, no, subirán las pensiones lo que tenga que subir el IPC. Como tengan que subir en torno a un 10 o un 15% las pensiones, todos los que estáis viendo este programa tenéis un problema muy serio, porque hay una cosa que es la matemática que no podemos pagarla. Con lo cual, ¿cómo podemos salir de esta?
pues organizando y viendo que, José Luis, es que ya cuesta más 4 litros de gasolina que 1 kilo de langostinos. O sea, es que la gasolina en nuestro país, que dependemos de ella y no la producimos ni la tenemos, hace que todos los sectores de los que acabamos de estar hablando puedan funcionar. Con lo cual, en un ámbito, y respondiendo a tu pregunta, de macroeconomía globalizada, cuando yo te tiro de un dedo, te afecta a todo el cuerpo. Pues la macroeconomía es exactamente igual. Lo que pasa en Rusia nos afecta a la Unión Europea, y lo que pasa en la Unión Europea le afecta a Sudamérica y a Estados Unidos. Con lo cual, dependiendo de los factores que tenemos, hay países que pueden sufrir un poquito más, un poquito menos, y en nuestro caso somos siempre de los que más nos toca. Los que más sufrimos, ¿sí? Lo sufrimos todo. La crisis de ladrillo También. nos toca. La financiera 2008 nos toca. La guerra nos toca. A ver si viene alguna de alguna tipología que podamos decir, esta no nos toca a nosotros. Pues nos afecta.